Ay, Dios mío, esto es fuerte. Serenay Sarkaya, la reina de todas las reinas, ¿es que se ha marcado un poema secreto para Atay Ulusoy? Esto me deja sin aliento, de verdad. Estaba yo navegando por ahí, pensando en mis cosas, y zas. Me encuentro con esta bomba. A ver, que no me lo creo del todo, ¿eh? Pero si es verdad, uff. Imagínense la escena, ella, tan elegante, tan ella, escribiendo unas palabras directas para Atay. Y no unas palabras cualquiera en un poema. Con todo lo que hay detrás de ellos dos, ¿quién sabe? Porque seamos sinceros, lo de ellos fue un cuento de hadas moderno, ¿verdad? Los veías juntos y era pura química, pura conexión. Y luego, el silencio. El vacío. Que si se acabó, que si no, que si él ahora con otra, que si ella, un lío tremendo. Pero siempre quedaba esa espinita, esa sensación de que algo quedó en el aire, ¿no creen? ¿Y ahora, un poema? Esto no es una simple noticia de periódico, esto es salseo de alto nivel. Si esto ha salido a la luz, es porque alguien ha querido que salga, ¿no les parece? ¿O será que ella, en un momento de esos de inspiración, ha sentido la necesidad de sacar lo que lleva dentro y se le ha escapado? Yo, para ser honesta, sospecho que esto no es casualidad. Mucha gente dice que es una estrategia de marketing, que están buscando publicidad. Y bueno, no me extrañaría, porque ¿a quién no le gusta que le pregunten por su ex si eso le trae atención? Pero es que es un poema, señores. Algo tan personal, tan íntimo. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Serenay, después de todo este tiempo, todavía tiene algo guardado para Atay. Quizás nostalgia, quizás cariño, quizás, quién sabe. Quizás es su forma de decir, aquí sigo yo, y todavía me importa. O quizás es un último adiós poético, una manera de cerrar un capítulo de forma hermosa. Piensen en las letras, en lo que podría decir. ¿Le recordará sus mejores momentos? ¿Le dirá que lo echa de menos? ¿O será un reproche encubierto con palabras bonitas pero un mensaje oculto? Es que me da un escalofrío de pensar en tantas posibilidades. Porque recordemos, ellos eran la pareja perfecta en las redes sociales, en las alfombras rojas. Parecían sacados de una película. Y de repente, ¡puf! Separados. Y cada uno por su lado, intentando rehacer su vida. Pero siempre, siempre, siempre se les compara, ¿verdad? Ay, ¿viste que Atay está saliendo con X? Pues Serenay se ve genial en esa foto. Y viceversa. Entonces, que salga esto ahora, ¿qué significa? ¿Que ella está buscando un acercamiento? ¿O que simplemente se ha desahogado escribiendo y alguien se ha enterado? Yo me inclino más por lo segundo porque si fuera una estrategia, sería un poco más obvio, ¿no creen? Un poema es delicado. Es como dejar caer una carta en el buzón y esperar a ver si la recogen, pero sin saber quién la va a leer. La verdad, es que esta noticia me ha volado la cabeza. Me pone a pensar en todas esas relaciones que terminan pero dejan una huella imborrable. Y en cómo a veces las palabras más bonitas pueden esconder los sentimientos más profundos y complicados. ¿Vosotros qué pensáis de esto del poema? ¿Creéis que es una señal de que todavía hay algo entre Serenay y Atay?